¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. En la hondura de la selva amazónica, inhóspita, hostil e inhabitable, entre la voraz vegetación tropical, espesa y verde oscura, el incesante zumbido de tábanos y mosquitos, la algarabía de trinos de aves multicolores, papagayos, loros y guacamayos, orquídeas flotando sobre las aguas, jaguares, cocodrilos, anacondas y pirañas, mariposas enormes y amarillas, lianas trepando frondosas sobre las ramas, ráfagas de viento ardiente, huracanado. Así es este hermoso bosque húmedo y frondoso, donde rebosa la vida, pero donde cualquier cosa te la puede quitar. A Fermín le dejo la Biblia, a Félix estas hojas, a mi mujer el sueldo, mi alma se la dejo al diablo. Estas son algunas de las líneas del testamento de Benjamín Cubillos, un campesino de 26 años cuyo esqueleto fue hallado en un rancho solitario a orillas del río Yarí en la selva amazónica colombiana. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a este episodio número 11 de la temporada 3 de Café Coloquio. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy intrigado por esta historia que vamos a tratar el día de hoy. Tema sin duda de alguna manera tétrico, lo que le ocurrió a este señor Benjamín. Y bueno, efectivamente vamos a hablar, Raúl, de una historia que ocurrió en la vida real. Esto pasó en una de las regiones selváticas de Colombia, específicamente en el Caquetá. ¿Qué nos puedes decir de esa región, Raúl? Claro que sí, Mauro. Bueno, la región del Caquetá, donde tú dices que se desarrolla la historia que hoy vamos a tratar en este capítulo. La región del Caquetá está en una región muy interesante que es la selva amazónica. Entonces, esta región se inicia más o menos en el pie de monte andino y termina en esas escarpes de un sector llamado Araraquara. En plena selva amazónica está ubicada la región del Caquetá. En esa selva amazónica está muy interesante pues de notarlo aquí, está bañada por grandes ríos y uno de los ríos que es importante y es protagonista también de esta historia es el río Yarí. Este río, ¿qué es lo que quiere decir Yarí? Como las aguas traicioneras, algo así. Engañosas. O engañosas. Uh-huh. Son aguas engañosas. Bueno, pero sin duda una región también llena de vida, totalmente. Sí, es la selva amazónica. Una selva que específicamente, literalmente, sus poros respiran vida. Total. Y para contextualizar también la selva amazónica en nuestro continente, son varios países los que tienen selva amazónica. Está, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Obviamente lo que es Brasil, pues tiene mayor territorio en esta zona, en esta selva amazónica, seguida por Perú y Colombia con un 10% de extensión allí en esa selva amazónica. Y en ese sector de esta selva amazónica que es lleno de vida, como tú dices, donde florece la vida, donde hay tanta fertilidad, también se corren muchos peligros y es la historia de muchos expedicionistas que han terminado allí tratando de conocer y de llegar a las partes más vírgenes de esta selva. Y mira, Raúl, que lo interesante de esto es que desde tiempos inmemoriales estamos hablando de que mucha gente, exploradores, en busca incluso del dorado, en busca de una cantidad de leyendas, ciudades perdidas, han perecido en esta selva que es tan inhóspita porque lo es. Entonces mis respetos para las comunidades indígenas que viven allí porque pues han logrado vivir en este entorno equilibrando su vida con la naturaleza. Tú me haces acordar de algo y es que la persona que primero hizo una expedición
a esta selva y que le puso el nombre de Amazonas fue Francisco de Orellanos. Me haces acordar de dato. Francisco de Orellanos más o menos no, fue en 1541 donde realizó una expedición con 70 hombres, estamos hablando de un español, y recorrió el río Amazonas y pudo llevar información acerca de lo inhóspito de este lugar, lo grande de este lugar y también lo peligroso pues, para la vida. Muy tremendo y de pronto pues para no desviarnos mucho del guión que tenemos, Raúl, pero qué interesante, esta era gente muy valiente, gente en verdad muy aguerrida. Normalmente se habla acerca de la parte mala de los españoles y de cómo llegaron pues aquí a saquear y todo eso, pero era gente muy valiente. Claro, ¿no? Y personas que se dedicaron a eso, a explorar, a conocer. A la aventura. A la aventura, y ahí está también Mutis, pues, que hizo una expedición con este sí no era español, Alexander von Humboldt, alemán, pero dejaron un legado interesante porque pudieron dejar por escrito todos sus descubrimientos a nivel botánico, a nivel geográfico, a nivel social, de estas expediciones que hicieron en el territorio de la selva, tanto colombiana como del Perú, como de Ecuador o de Brasil. Bueno, probablemente este territorio y territorio que está alrededor de nuestro país, como Brasil, Perú y Venezuela, otras naciones cercanas, están llenas de este tipo de historias. Hoy nos enfocamos en la historia de Benjamín Cubillo, un campesino colombiano. Esto ocurrió más o menos en la década de los 70, ¿cierto? Esto ocurrió en 1972. Y lo que ocurrió fue que un escritor colombiano, Germán Castro Caicedo, hizo una novela con datos pues que este señor investigó porque es un periodista, era un periodista y escritor colombiano. No hace parte de este plano terrestre. Y nos dejó varias novelas, entre ellas esta novela conocida como Mi alma se la dejo al diablo. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió, no tanto de la novela, sino de la historia en sí. En la historia en que se basó Germán Castro Caicedo para escribir esta novela. Bueno, es importante, como tú decías, el tipo o la manera como escribía Germán Castro Caicedo era una novela de no ficción. O sea, las novelas que él escribió se basaban en hechos reales. De hecho, Mauricio de Oyentes, antes de escribir Mi alma se la dejo al diablo, escribió Perdido en el Amazonas. También otra historia de un exmarinero colombiano que se pierde en el Amazonas, y bueno, eso sería otro tema de podcast, pero en este caso escribe la novela Mi alma se la dejo al diablo basado en los siguientes hechos. En el Diario de Occidente, en 1972, un diario de Cali, sale la noticia de que encontraron un cuerpo ya en estado pues, de calavérico. Un esqueleto. Exacto, con un libro de notas al pie. Y ahí entonces él se interesó por esta historia. Y mira, Mauro, duró 4 años recopilando información para escribir este libro, que finalmente lo editó en el año de 1981, más o menos 81, 82, casi 10 años después de lo ocurrido. Pero como tú dices, nos vamos a centrar en lo que pasó y en la historia en que se basó Germán Castro Caicedo. Bueno, Raúl, te invito entonces a que nos sirvamos un café y con café en mano arranquemos con la historia. Dale, me parece buena idea. Listo. Entonces, como te decía, como veníamos conversando, hablaremos entonces de esta historia conocida como Mi alma se la dejo al diablo. Y la inquietud le surge a Germán en este diario caleño que saca esta nota donde un hombre es encontrado, el esqueleto de un hombre en las profundidades de la selva. De allí se interesa y empieza entonces a indagar este periodista colombiano. Duró 4 años y finalmente saca la publicación de esta novela. Esto ocurre en el Caquetá, región colombiana, para ir contextualizando. Y entonces arranquemos con la historia, Raúl. ¿Quién era Benjamín Cubillo? Bueno, pero empecemos por algo, Mauro. Aquí hay 2 historias que se cruzan. Sí, aquí se entrelazan 2 historias. Se entrelazan 2 historias, y es Óscar Rivera y Benjamín Cubillos. Bueno, hay más personajes, pero nos vamos a centrar en estos 2. Primero hablemos de Óscar Rivera. ¿Quién era Óscar Rivera? Era un campesino que, buscando mejorar sus condiciones económicas, es invitado por unas personas a trabajar en la selva amazónica. ¿Con el fin de qué, Mauro?
de buscar un caucho, un caucho parecido al látex, con el cual en esa época hacían Las pelotas de las golf. pelotas de golf. Pero bueno, antes de llegar acá, la fiebre del caucho ya había pasado, Mauro. Eso eran leves rezagos, pues Sí, ya. porque la fiebre del caucho había pasado en la Amazonía, no solamente colombiana, sino en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Esa fiebre del caucho había pasado y tuvo varias etapas, de 1904 a 1912. Tuvo una etapa después en la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue 1940 al 45. Finalmente ya por allá en la década de los 60, finalizando los 60, perdió apogeo, pues porque ya podían hacer el caucho de una manera sintética. Entonces, todavía habían vestigios, como tú dices, y este señor Oscar Rivera sale a buscar como una mejor vida, una mejor fortuna trabajando recogiendo este látex, este caucho, pero se encuentra con la realidad de una explotación inhumana, tortura, maltratos, un mal pago, o mejor dicho, ni les pagaban a los indígenas. Típica historia de una falsa promesa. Exacto, entonces estos indígenas prácticamente esclavizados, siendo explotados para sacar este caucho, este látex especial. Entonces, debido a esto, él convence a un grupo de indígenas para que huyan de ese lugar y ir a encontrar gente que les pueda, pues, ayudar, porque están en pleno corazón de la selva. Y te voy a decir algo, en aquel momento se encontraban en un punto de la selva amazónica todavía virgen. O sea, no habían caminos trazados por los indígenas, las comunidades indígenas estaban por otro sector. Esta selva era realmente virgen. Entonces, hasta ahí dejamos la historia de Oscar Rivera. Y tú me preguntabas por Benjamín Cubillos. Entonces, Benjamín Cubillos era un campesino muy humilde y muy trabajador, un tipo alto, acuerpado, quien, debido a la situación tan difícil que tenía con su familia, porque era un joven de 26 años, casado, y ya tenía 9 hijos. Entonces, en el lugar donde está Bueno, viviendo, también hay que entender que no era pues tampoco raro en la época esto, Raúl. aunque de todas formas era De muy todas joven para maneras tener 9 hijos. tenía bastantes hijos, pero por lo regular las familias eran muy numerosas. Sí, sí. Estamos hablando de la década del 70. Entonces, este hombre, en una situación difícil, porque estaban aguantando hambre él y su familia, pues llega cierta tarde un gringo, llamado Martín Morningstar, que me pareció muy curioso el apellido de Morningstar. ¿Sabes qué significa? El lucero de la mañana. Lucero de la mañana. Bueno, y Slim Bauer, otro norteamericano. Entonces llegó Lucero de la mañana con otro norteamericano. Con Slim Bauer, Okay. quienes estaban construyendo un campamento tipo safari. Ellos iban a construir un campamento tipo safari donde podían invitar a otros turistas extranjeros que quisieran cazar un jaguar, animales salvajes, porque no había regulación en ese tiempo. Y entonces llegan a donde vivía Benjamín Cubillos y le prometen que le van a pagar unas sumas muy altas de dinero, que va a vivir mejor. Y él, pues, lo que hace es que se despide de su esposa, de sus 9 hijos, y les dice que cuando regresen las cosas van a estar mejor porque él va a tener plata para poder comprar comida. Él les dice, aguanten un poco más. Aguanten un poco más. Que cuando yo regrese las cosas van a cambiar. Listo, así es. Entonces, tenemos estos dos personajes. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo se entrecruzan y qué es lo que sucede. Resulta, hombre, Mauro, que Benjamín Cubillo empieza a trabajar con estos gringos. Se va para el supuesto safari. En este caso era un campamento. Un campamento que están construyendo. Selva adentro. Sí. Muy, muy en el corazón de esta selva. Y el asunto es que él allí iba era a cuidar ese campamento y las diversas funciones que pueden surgir. Y a trabajo pesado. Pesado, pero era un hombre rudo, grande. Rudo, fuerte. Entonces él llega a ese campamento, empiezan a adecuar todo. ¿Para qué? Para los turistas que van a venir, norteamericanos extranjeros, pagando una alta suma de dinero para estarse allí, y hay unos puntos donde pueden cazar, como te digo, cazar estos jaguares, cazar dantas y cazar animales de esta fauna tan rica en esta región del Amazonas, específicamente del Amazonas colombiano, en el departamento de Caquetá. Del Caquetá. O sea, entonces, ellos llegan allí entonces con rifles, armas de fuego. El asunto es que este señor Morningstar tenía un hidroavión, un avión para poder acuatizar, para poder descender en el río, ¿cierto? Sí, y aparte que esa región en específico había una parte del río que
según narra la historia, era muy apropiada para que este avión aterrizara allí. Esa es la parte que este señor Morningstar ve desde arriba y ve una explanada. El río Yari, y a orillas del río Yari está esa explanada donde él visualiza este campamento, recluta a varias gente y entre ellos recluta a Benjamín Cubillos. Te comento qué pasaba en aquel tiempo. Como era un lugar tan inhóspito, tan interno en la selva, había poca mano de obra para trabajar fuerte, ¿no es cierto? No había pues como mucha gente que estuviera dispuesta a medirle a eso. Tenía que ser que lo traían desde Florencia y estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Y aparte de eso, ofrecerle una buena suma. Buen dinero, claro. Entonces empieza a configurar esta idea, se lleva ya a este señor Benjamín Cubillos y a otros más, está Slim Bauer, que también es norteamericano. Y bueno, la idea ahí del negocio de este señor es un safari con casa para estos gringos que quieren ir allá a matar estos animales propios de esta fauna tan rica, a cazarlos como trofeos, y eso es lo que les prometía. Entonces hace este campamento, empiezan a hacer ajustes. Hay que tener en cuenta algo, Mauricio, y es que ese río Yari, como su nombre lo indica, que son aguas engañosas, es complicado navegarlo. En invierno se crece bastante, en verano puede bajar bastante el flujo, pero tiene unas cascadas muy turbulentas y es difícil de navegar. Es difícil de navegar, entonces... Es un río grande. Claro, es un río grande, aunque es un afluente del río Caquetá. El río Caquetá es el principal y le caen otros afluentes. Uno de esos afluentes es el río Yari, que no es pequeño, es un río considerablemente de cauce amplio y también de mucha corriente. Y me imagino que también tiene animales... no, pues tú sabes la diversidad de fauna. Diversidad de animales ahí bien claro, fregados. La diversidad de fauna que hay ahí en esos ríos es muy interesante, Mauro, y sobre todo cuando vos has tenido la experiencia o la oportunidad de estar en la selva, te das cuenta y dimensionas. Yo cuando leía este libro me daba cuenta de algo, y es que alguien decía que era como estar en otro planeta, y yo te digo que la verdad es así. Yo tuve la oportunidad de estar... Sobre todo, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo los monos aulladores, cómo se sienten y ese rugido tan fuerte que tienen. Sí, tremendo. Pero como te decía, yo tuve la oportunidad de estar en la selva del Guainía, en Puerto Inírida, y la única forma de entrar allí era en avión o por navegación, unos ríos que como es el río Inírida, y hay otro río también, otros ríos navegables allí, pero es de días para usted poder entrar, por ejemplo, desde Villavicencio hasta allá. Yo me fui en avión y yo veía esa selva tan inmensa, tan densa, y cuando estuve allá coincidí con lo del relato del libro, y es que sentí uno como si estuviera en otro planeta, en otro mundo, en otro país, en otro lado. Pero bueno, muy interesante entonces el vos poder estar en ese contexto y evidenciar lo bonito que es, como tú leías ahora, pero lo peligroso que puede ser también y lo hostil para un ser humano, lo hostil, lo duro, lo fuerte que es vos poder sobrevivir allí con las mínimas condiciones. Entonces, bueno, nos ubicamos acá en este campamento. Lo están montando, llega Martín, empieza a colaborar con el combustible, con las cosas, las neveras, todo lo que tienen que adaptar y poner allí en el campamento. Y resulta que llegan unos norteamericanos. Los primeros clientes. Los primeros, pero van en un bote y zozobra el bote, se hunde y mueren 2 ahogados. O sea, todo empezó mal. Sí, empezó como con dificultad. Entonces, este señor que era la cabeza de ese campamento, de ese safari, este señor Martín, Lucero de la mañana, Martín Morningstar, se va en el hidroavión y les dice que regresa pronto. El hombre se desentiende, los deja allá. Ellos tienen unos alimentos, unas raciones, tienen gasolina, pero todo eso se empieza a acabar porque pasa el tiempo y este señor no vuelve. Pero mira que este señor hace un viaje, Raúl. Él hace un viaje y él logra llevar unos antropólogos austriacos y los deja en este campamento. Se va de allí con algunos integrantes del campamento, entre esos un anciano norteamericano que era como que muy aventurero también, y promete regresar y como dices tú,
se desentiende. Sí, ahí es donde se desentiende porque está también, te voy a contar algo para contextualizar también, está rindiendo declaraciones creo que le tocó en la ciudad de Florencia, que es la capital de esta región de este departamento del Caquetá, acerca de la muerte, y en la embajada allá en Bogotá, acerca de la muerte de estos dos ciudadanos norteamericanos. Da pues toda la información, le dicen que tranquilo, que no hay problema, pero se desentiende del campamento, se desentiende porque es difícil entrar allá, porque cuesta trabajo poder entrar allá. Entonces por eso llega él y se desentiende. No vuelve a acordarse de ellos y los deja a su suerte prácticamente. Entonces esto es lo que sucede con este señor Martín Morningstar. Mientras tanto, Benjamín Cubillos con este señor Slim Bauer empiezan una lucha por sobrevivir, una lucha porque se les empieza a acabar los suministros, se les empieza a acabar inclusive la gasolina, porque ellos hacen lo siguiente, es que empiezan a navegar aguas arriba en el río Yarí, buscando poder salir de esta situación, pero realmente no encuentran nada, no dan con una población donde los puedan ayudar y vuelven nuevamente al campamento. Entonces, poco a poco se empiezan a agotar los recursos, se empieza a agotar la comida, se empieza a agotar lo que tienen para sobrevivir y bueno, viene pues como la situación pues difícil. Ellos se encuentran allí con 3 perros, tienen 3 perros. Igual los perros empiezan también a padecer los rigores del hambre. Tremendo lo que finalmente ocurre con esta gente. Entonces ellos, los perros entonces también mueren. Sí, claro, por falta de alimento. ¿Y no toman en ningún momento la decisión de que los perros pueden ser alimento? No. De hecho, en el diario, en los apuntes que deja Benjamín Cubillos, dice que no. Es más, a mí me parece muy interesante porque cuando encuentran a Benjamín Cubillos muerto, tiene un libro, tiene un cuaderno al pie suyo, un cuaderno de notas, y una de las cosas que dice es: morí en este infierno, el diablo viene todas las tardes para llevarme, Dios está conmigo, pero mi alma va a ser para el diablo. Me mira y sale como marrano de río, hay vino como perro, cabeza negra y cachos, quiere mi alma, tengo calentura, no puedo casi caminar. No mate perros para comerlos, porque dio lástima, más bien me tocará morir de hambre, así escribe, como los perros, mi alma se la dejo al diablo. Tremendo lo que ocurrió con Benjamín. Pero mira que cuando estábamos hablando acerca de los antropólogos austríacos que llegan allí, ese señor también los deja allí abandonados. Estos antropólogos sí logran salvarse. ¿Y sabes qué pasó? Estuvieron a punto de morir también. Estuvieron a punto de quedar allí. Y la fortuna que tuvieron ellos es que los familiares de los que habían fallecido ahogados quisieron ir a comprobar, a verificar que efectivamente allí habían muerto. Creo que el hijo de uno de estos que murió ahogado, un norteamericano, fotógrafo. Él contrató un hidroavión también de las fuerzas militares colombianas de la región, lo lleva allí y pues allí aprovechan estos 2 antropólogos para salir de este campamento y pues de esta manera es que se salvan. Benjamín Cubillos junto con otro integrante del campamento que era Slim Bauer, norteamericano. Slim Bauer, que era norteamericano, se quedan esperando a que fueran por ellos, cosa que jamás ocurrió. Pero aquí hay una cantidad de variables que podemos ir hilando en un momento, Raúl, y yo creo que es muy preciso que hablemos en este caso de la otra historia. ¿Cómo se cruzan las historias? Cómo se cruzan las historias y cómo llega este señor de nombre Oscar Rivera, a encontrar el campamento de Benjamín. Bueno, acuérdate que habíamos dejado la historia de que Oscar Rivera estaba buscando mejor vida, quería comprar una casa en su pueblo, quería salir de la pobreza, con la promesa de el caucho o el látex. Se escapa con los indígenas, lleva 3 meses. Él toma la decisión de escapar porque sí. de alguna manera estaba allí
en contra de su voluntad, no fue lo que Las le prometieron. condiciones no eran las mejores, se dio cuenta de que no había ningún tipo de futuro allí. Y escapa con 6 un, personas más. con un grupo de indígenas. Hay ¿cierto? unos de la región indígena y otras personas también, pues, de fuera de esta región selvática salen, creo que con un grupo de 6 personas, están divagando, buscando por el río Yarí, algún lugar, ven la explanada aquella, llegan a la orilla del río, se bajan. Pero ellos arrancan primero por otro río, por otro afluente. Incluso recuerda que van en unos botes con combustible. Uh-huh. Hay un momento en que en el combustible pues se agota, se acaba el combustible y ellos se internan en la selva. Y hay algo que me llama mucho la atención del relato del señor Oscar, y es que los indígenas, los nativos de la región, identificaban los ríos, ¿sabes cómo, Raúl? ¿Cómo? Por el sabor de sus aguas. Y esta no era la excepción con el río Yarí, también tenía su sabor particular, ¿no? Tenía su sabor particular, entonces en este caso es donde identifican que están en el río Yarí. Bueno, entonces estas personas con Oscar Rivera que están huyendo, que están buscando más bien ya la civilización, ven esta explanada, se entran a esta explanada de la orilla del río hacia adentro, ven una casa construida. Me imagino que se emocionaron mucho. Claro, entonces llaman. 3 meses perdidos. 3 meses buscando civilización. Sí, exacto. Entonces llegan, ven a esas casas, se extrañan de que no salen perros a ladrarles, nada. Siguen avanzando, llegan a una pequeña casa que hay ahí, entran y en una cama rústica y rudimentaria hecha con guadua, que es como una especie de bambú, encuentran un cadáver ya calavérico. El esqueleto. Para nuestros oyentes, la guadua es un bambú, un bambú grande. Más grueso, más grande. Y se da mucho en esta región, en las regiones colombianas y pues en los países aledaños, ¿cierto? Entonces encuentran este cadáver, este esqueleto allí, con un libro cerca. Una libreta. Una libretica de apuntes. Uh-huh. Entonces se asusta este señor de nombre Raúl, llama a Oscar Rivero, llegan allá, se asustan, dice Oscar Rivero que hicieron una oración, un Padre Nuestro por el alma de esta persona, cogieron el cuaderno, creo que lo cogen, y se van. Lo que dice Oscar Rivera, dice, de pronto fue que los indígenas los mataron, algo pasó acá, o de pronto serían presos de una prisión que quedaba más o menos cerca, que creo que fue la prisión más brutal que tuvo Colombia, que yo creía que era Gorgona, pero no, parece ser que esta prisión era más fuerte todavía, más dura, más hostil, y ellos entonces dicen, de pronto fueron presos de esta, prófugos de esta prisión o algo que lo mataron, entonces más bien no nos quedamos acá a la tarde y nos vamos. Entonces Oscar Rivera es el que hace el descubrimiento del cuerpo de Benjamín Cubillos. Me imagino que, bueno, pero entonces él se va de allí junto con este grupo de personas y logra llegar a la civilización. Me imagino que después de mucha lucha. Lucharon por salir porque ya esas aguas eran muy turbulentas. Él narra que unas peñas. Se sujeta a esas peñas. Exacto. Y logran salir esos todos. obstáculos y llegan a la civilización. Y entonces, pero ¿sabes qué me parece interesante? Para que contextualicemos a la gente. ¿Qué pasó en ese campamento? Allí quedaron 2 personas, que es Benjamín Cubillo y el otro norteamericano. Sí. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta qué sucedió allí? ¿Cómo transcurrió el vivir de esta gente? Creo que fue difícil de acuerdo a las notas en el diario de Benjamín Cubillo y en las notas del diario de este señor Slim Bauer. Resulta que se quedan ya sin alimentos. Los perros nunca consideraron ellos matarlos y comérselos. Mueren también de hambre. De hecho, cuando llegan, encuentran los 3 esqueletos de los perros y el esqueleto de Benjamín. Esqueleto de Benjamín Cubillos en esa cama rústica. Y el esqueleto de Slim Bauer en una playa cercana, arrojado, o sea, ahí acostado sobre la playa. Allí pereció. Allí murió. Bueno, resulta que si uno se da cuenta y mira algunos datos de lo que escribió Slim Bauer en su diario, porque los 2 escribieron hasta el último día de sus vidas. Imagínate que encuentra uno algo como lo siguiente. Dice Slim Bauer, no puedo ver ningún otro camino para salir de esta situación, excepto tratar de ir río abajo.
hasta la prisión de Araraquara. No tengo suficiente gasolina para volver por quinta vez río arriba. Además no pienso que el motor 18 me pueda impulsar. Tampoco puedo estar otro día con este hombre que está completamente loco. Él evoca el infierno todo el día, grita y chilla. Todo lo que necesito es que la suerte me ayude. Firmaba un tal Benjamin Bauer. Entonces los diarios de Benjamín de Benjamín Cubillo y de Slim Bauer. Muy tremendo entonces esa vida que ese transcurrir pues de la vida de estas personas mientras estuvieron allí en ese campamento, y hay cosas que surgen, que nos preguntamos. Bueno, pero es que hay otro dato ahí curioso, Mauri, disculpa que te interrumpa. Es que al parecer ellos también les dio paludismo, tenían fiebre. Entonces creo que empezaron a confrontarse ya sin comida, y a mí me llamaba la atención algo, Mauro, como una persona como Slim Bauer, que dicen ahí era un aventurero, que tenía cierta formación en su supervivencia en la jungla, que era químico, que tenía pues un bagaje como aventurero, y este señor Benjamín Cubillo, un joven de 26 años, campesino, una persona fuerte, físicamente saludable aparentemente. ¿Cómo es que no luchan, o yo no sé qué tanto lucharon, por cazar, por pescar, por buscar algún tipo de fruto, raíz o algo que los sostuviera? Creo que lo único que tomaban era agua del río. Es que eso es lo que llama la atención, porque recuerda cuando estábamos hablando de la instalación del campamento, supongo yo que ellos tenían armas de fuego, que tenían nylon de pesca, claro, anzuelos, todo esto. Este señor, como acabas de decir, tenía un perfil muy alto referente a casos de supervivencia. Entonces esta gente se preguntaría a uno desde aquí, desde la comodidad en la que estamos, ¿por qué no cazaron? ¿Por qué no pescaron? ¿Por qué no elaboraron trampas? ¿Por qué no se fueron río abajo hasta llegar a esta prisión? Y aquí surgen una cantidad de interrogantes, pero mira lo que pasó. ¿Recuerdas los dos antropólogos? Sí, los dos antropólogos austriacos. Bueno, estos dos señores son rescatados casualmente, porque no esperaban que llegara ese avión. Se salvaron de milagro. Se salvaron de milagro porque aprovecharon viajar en el avión que fue a verificar la muerte de los gringos que se ahogaron. Que ese avión pues lo alquiló uno de los hijos de la persona fallecida para ir a verificar que eso fuera cierto. En este caso aprovecharon estos dos antropólogos austríacos y se fueron del campamento, lograron salvarse de chiripa, como decimos acá, ¿cierto? Ellos cuando llegan a la terminal aérea, a esta parte, no sé si era Florencia, creo que sí. Inicialmente sí, luego a Bogotá. Ellos advierten que allí en ese campamento quedaron dos personas y 3 perros, que quedaron esas personas allí y no habían ido a recogerlas. Y aquí surgen varios interrogantes, Raúl, porque ellos tenían una embarcación con un motor que estaba averiado. Al parecer logran reparar el motor, intentan salir río arriba, o sea, en contra de la corriente, con este motor en buenas condiciones, pero se les agota el combustible. Se les acaba el combustible. Y ellos logran navegar durante 3 días y finalmente deciden regresar. Volver nuevamente al campamento. Entonces es también muy extraño tú navegar un río durante 3 días y, o sea, por eso te digo, desde nuestra comodidad hablamos, no conocemos la región, pero hombre, 3 días de navegación y regresar al punto de partida. Ahora, pero es que estamos hablando de una selva inhóspita por un lado, y estamos hablando de la década del 70, donde el sitio específico donde ellos estaban era todavía selva virgen. Tal vez hoy ya ha sido más colonizada, tal vez hoy haya sido más explorada, pero en el año de 1970-72 había todavía mucho territorio en aquel departamento de Caquetá, virgen, sin explorar, y una selva, pues yo te digo, yo cuando veía la selva desde arriba, yo decía, uno se pierde acá y difícilmente salga. Obviamente uno sale. Sí, debe uno buscar tal vez el cauce de un río que te va a llevar a alguna población, porque casi siempre en esta selva o en estos sectores las poblaciones se asientan
cerca a a orilla de un río. De hecho, es lo recomendable por las personas que enseñan supervivencia. Claro, Mauro, pero bueno, dándole ya forma a esto y vamos cerrando. Entonces, el asunto es, y la reflexión que yo haría después de toda esta historia tan dura, es cuáles fueron las injusticias que vivió Benjamín Cubillo para llegar a decir algo así como mi alma se la dejo al diablo. Es como pensar que este señor de pronto pasó por muchas dificultades, que tal vez vivió un infierno. Y no solamente como estaba muriendo allí, sino mira la necesidad que tenía, el hambre, porque me parece muy triste por lo menos poder leer en las notas de Benjamín Cubillo, y ya cuando le preguntan a la esposa de Benjamín Cubillo, llamada Rosalba, que era la compañera de él, ella recuerda que un poco después del mediodía vieron cómo llegaron a ofrecerle ese trabajo, y dicen que él se despidió de los hijos y le dijo a ella que vendría muy pronto, dentro de unos 20 días, y se despidió de todos los niños, a todos los besó y los acarició, los quería mucho. Ya para irse, dijo, aguanten un poquito más esta situación, porque van a ver que cuando yo regrese nos va a cambiar la vida. Estaba pasando por una situación difícil, y llegar a una situación tanto más difícil y más extrema, entonces es preguntarse eso. Él pensando en que iba a llevarles una mejor forma de vida a sus hijos, porque iba a conseguir un dinero, y resulta que se encuentra con un abandono, con un olvido, con una explotación laboral, y llegar a decir pues, y a escribir, mi alma se la dejo al diablo. Entonces la pregunta es, Mauro, ¿cuántas personas en el mundo han dicho algo así? ¿Cuántas personas en el mundo han llegado al extremo del hartazgo, del cansancio? Pues ya no hay vida ni energía para lograr lo que han querido, para salir adelante, para que ya ni siquiera sea probable decir puedo un poco más, sino llegar a decir no voy más, y mi alma se la dejo al diablo. Entonces yo pienso en esto, pienso también que en toda la forma en que se puede decir la misma frase, mi alma se la dejo al diablo, cuando tú estás pasando por una situación bien crítica donde ves que ya no hay salida. Yo creo que esto ocurre, Raúl, y específicamente en el caso de Benjamín, ocurre porque aquí hay un doble abandono. Hablabas de la situación social de Benjamín estando con su esposa y sus hijos, donde no habían oportunidades laborales no había comida. No había comida, estaban pasando hambre. Él decide, para mejorar sus condiciones, arrancar con esta promesa de que le iban a pagar muy bien, trabajar en ese campamento. También venía de un abandono probablemente estatal, de posibilidad de oportunidades y de cosas, y finalmente cuando llega al campamento sufre un nuevo abandono. Peor abandono. Que es literalmente los dejan allí abandonados, y esto finalmente lo que hace, Raúl, es que se pierde la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, lo decíamos en otro podcast del que hablábamos acerca del hombre en busca de sentido, de cómo estas personas, cuando ya perdían la esperanza, se entregaban a la muerte. Se entregaban a la muerte y decidían lanzarse contra las rejas electrificadas para morir allí. Pero bueno, Maura, yo para ir cerrando ya, podría decir que podemos ver en estas dos historias que se cruzan, de Óscar Rivera y Benjamín Cubillo, los conflictos sociales de una Colombia llena de tantas situaciones de pobreza y abandono social que se dio en la década de los 70 y que todavía se siguen viendo. Total. Incluso historias que se entrelazan, flagelos como el del caucho, la historia de Benjamín y otras muchas más que pasan en nuestra región. Igual, bueno, Mauro, los invitamos a que lean el libro, Mi alma se la dejo al diablo, y que puedan ver la película. Está en YouTube, pues está más bien malita de sonido, una película de 1987 que hicieron para la televisión. Está ahí en YouTube, la pueden ver, Mi alma se la dejo al diablo. Yo les recomiendo más el libro, la película es muy sosa, sí, de muy mala calidad, pero bueno, ahí está disponible. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Sin duda nos quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas que podríamos hablar.
La historia es muy amplia, pero pues el tiempo es poco. Claro que sí. Quiero recordarles, invitarlos a que se suscriban, a que interactúen con nosotros. Estamos esperando siempre que nos comenten y por favor que se suscriban y nos recomienden. Así es. Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.